Buenos días, perdón, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿Me oyen profe. bien? Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Bueno, buenas Buenas noches, noches. muy buenas noches, Buenas noches, profe. buenas noches. Buenas noches. Bueno, gente, con mi grupo, con el grupo, uy, qué energía, Brian. Con el grupo anterior se me dañó el computador, entonces estoy en el computador que estaba apenas configurando para cuando volvamos a la alternancia. Tocó invertir. Entonces vamos a ver qué tal funciona de paso. Nos falta Lauren, Valeria, Kevin, Juan Sebastián, ¿cómo están? Profe, ya estoy en dos dispositivos. Cierto, muy bien. Bueno, pregunta. ¿Alguno de ustedes tuvo problema para subir la asignación de Moodle ayer? Yo, profe, yo Yo entré como también, a las 8:30 y estaba caída la plataforma. sí, pero Efectivamente. pues se arregló, entonces pues la subí como, pues ¿La subiste? Yo no supe a qué hora se arreglaría. Tarde. Ok, vamos a habilitarla de una Sí, en la vez. mañana, profe. Como así en la mañana. ¿Está abierta todavía? Sí, quedó 11 horas atrasado del tiempo, pero la dejó subir. Ah, ok. Interesante. Voy a cambiar igual la fecha para hoy. Déjenme un segundito, ya la miramos. O sea que tiene tiempo de gracia. Vale. Sería esta. ¿Me escuchan bien o el micrófono se escucha más o menos? O no sé, ¿cómo está la cosa? 20 de abril. ¿Escucha bien? Está igual de claro que el otro. Listo. Voy a compartir pantalla. Perfecto. A ver cómo nos va. Listo. Revisemos las preguntitas. ¿Qué opinan de esta primera? La figura muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta de izquierda a derecha en intervalos de tiempo iguales. ¿Cuál de las gráficas es más probable que describa el movimiento del insecto? Miren cómo son estas gráficas. La B. Ok, muy bien, porque aquí tenemos un segundo, es decir, en cada una de las fotos está pasando el mismo intervalo de tiempo, pero tenemos un desplazamiento mayor. ¿Sí? Si nosotros miramos la ecuación más barata para la posición eh, y perdón, el desplazamiento y el tiempo que ha transcurrido, es decir, la velocidad media, que es una ecuación bastante óptima, por así decirlo, para esto. ¿Por qué? Porque tenemos datos, es decir, tenemos posiciones de un punto. Esa ecuación de velocidad media a mí me dice que si yo cojo el desplazamiento y lo divido sobre el tiempo, obtenemos pues, la ecuación de velocidad media. Desplazamiento como ven. Es decir, aquí vamos a tener desplazamientos cada vez más grandes, este número va aumentando en menor tiempo. Entonces sí, es bastante apropiado decir que sería cuando una velocidad es simplemente constante en su pendiente, es decir, es una línea recta. ¿De acuerdo? ¿Ustedes recuerdan qué es la pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo? La aceleración. La aceleración versus tiempo. Perfecto, la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos aquí una pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo, y miren la forma de la pendiente, es un número. ¿Qué número es? Pues es diferente de cero. Es positivo, no es negativo porque la pendiente no va para abajo. Puedo llegar a decir, ya conozco cómo es la aceleración versus el tiempo de este movimiento. Es decir, la aceleración para este movimiento sería simplemente una aceleración constante.
constante, lineal y me falta de pronto la posición. La posición sería cuadrática, pero eso lo vemos después. Pero esa sería la gráfica de aceleración versus tiempo. Esa sería la gráfica de velocidad versus tiempo. Vale la pena tenerla por ahí. Bueno, muy bien. Pilas, esta gráfica de acá tiene como eje la velocidad, ¿no? Sería una gráfica parecida a esta, pero de aceleración. Bien. Esta. El área bajo la curva de la gráfica de la aceleración en función de del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado corresponde físicamente con. El cambio de velocidad. El cambio de la velocidad. ¿Todos de acuerdo? Listo. Si quieren hacemos un pequeño resumencito de esos conceptos porque los vamos a seguir usando de aquí en adelante. Voy a colocar aquí unos ejes ordenados. Ok, algo así. Bien, quiero que repasemos y que recordemos qué es la gráfica con respecto a tiempo, todas y cada una de ellas, de la posición. Puede ser en X, puede ser en Y, puede ser en Z. De hecho, a mí no me interesa cuál de los tres ejes, pero voy a escoger X por simplicidad. Por lo tanto, si yo tengo la gráfica de posición versus tiempo, podría llegar a tener acá gráfica de velocidad. ¿En qué eje? En el eje X. Y aceleración. ¿Para qué eje? Para el eje X. Tengo toda la descripción del movimiento cinemático para el eje. Y voy a trazar cualquier recta, cualquier curva. Esta puede ser para la posición, puede llegar a ser esta para la velocidad y puede ser para la aceleración. ¿Me representa algo real? No, pero quiero solamente mirar el concepto. La relación entre esas tres gráficas está dada sola y únicamente por dos ecuaciones. La primera me va a relacionar la velocidad de la partícula como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y si yo me fijo en qué es la derivada de una función con respecto al tiempo, es su pendiente. Quiere decir que aquí que tengo la función de posición, pues sí está en el eje X, pero de manera general es la posición. Yo puedo aclarar que la pendiente de esta gráfica, lo que sea la pendiente, en cualquier punto va a representarme la ecuación de velocidad. Quiere decir que si yo derivo toda esta función, debería poder obtener la de la derecha. ¿Está claro? Otra ecuación diferencial que me relaciona estas tres gráficas es la ecuación de aceleración. Porque la ecuación de aceleración me dice que es igual a la derivada de la velocidad con respecto a tiempo. De nuevo, si calculo la pendiente en cualquier punto o en cualquier parte de la función o simplemente derivo la función de la gráfica de velocidad versus tiempo, esa pendiente va a ser igual a la aceleración. ¿Ok? Yo lo estoy trabajando bastante general. Listo, ya tenemos cómo pasar de la gráfica de posición a la de velocidad, ¿cómo? Derivándola. Y de la gráfica de velocidad a la aceleración, ¿cómo? Derivándola. Podemos hacer lo contrario si los matemáticos llegan y dicen, usted multiplica y divide, puede ser, o multiplicar a ambos lados, por el diferencial del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este diferencial, dejan de depender, o me queda de t de t y eso me da 1. Y a la izquierda me queda el diferencial de tiempo. O podemos llegar y coger brutamente este diferencial de tiempo y pasarlo a multiplicar al otro lado. Ellos dicen que eso está prohibido porque un diferencial no es un escalar o un número que tú puedas llegar y coger y trasladar así como se te dé la gana. Pero en términos prácticos es lo mismo. Me quedaría a la izquierda la velocidad por el diferencial de tiempo y eso sería igual al diferencial de la posición como vector. ¿Listo? Ya tengo una ecuación diferencial
que solamente me depende de un camino. Es decir, solamente me depende de un diferencial en X y en la posición. Puedo llegar a integrar a ambos lados, es decir, sumar en la dimensión del tiempo y sumar en la dimensión de la posición. Listo. ¿Qué me falta? Los límites de la integral. El tiempo, por simplicidad, lo puedo llevar desde 0 a t o desde t sub 0 a t, cualquiera de los dos. Y la posición, puedo llevarla de manera general desde una posición inicial hasta una posición final. Es decir, desde un r sub 0 hasta un r. Y ya está. ¿Qué es la integral de dr? Y recuerden esto, la integral de un polinomio de orden n es igual a esta ecuación. Bueno, no sé. No, me pellizco. Ahí abajo lo alcanzan a ver. Bájalo por acá, ahorita lo recomendamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la integral de dr? De un diferencial de r. Mejor dicho, ¿dónde está r? R está ahí, en algún lado. Es oculto, si sea. ¿Qué opinan? R está ahí, pero R se ha elevado a la cero. Perfecto, muy bien. Entonces, si tenemos un r elevado a la 0, sería lo mismo a coger algo a la 0, sumarle 1, es decir, me queda r a la 1 sobre 1. Mejor dicho, la integral de dr, simplemente r. No tenemos dependencia de r. Ah, bueno, ahora sí. R. Ya, solucioné la integral. Y la voy a evaluar entre dos valores. Entre el valor de posición inicial hasta el valor de posición final. Y recuerde el teorema que me dice, cuando usted evalúa una función entre dos valores, pues es el valor final menos el inicial. ¿Qué es la posición final menos la inicial? Delta de R. Desplazamiento. Los dos tienen razón. Delta de x o desplazamiento. Así que me quedaría mi ecuación como que la integral de la velocidad con respecto al tiempo desde 0 hasta t es igual al desplazamiento o delta de la posición. Lo único que yo tengo que recordar es que es una integral. Ah, pues resulta que una integral es un área. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta integral? Es la integral de la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Y el área bajo la curva de esa integral, el área, porque eso es una integral, es el cambio de la posición o desplazamiento. ¿Listo? Supongamos que yo calculo el área bajo la curva de toda esta gráfica, pues me daría por acá un área negativa, ahorita hablamos de eso, un área positiva y de nuevo un área negativa. Esa área, toda el área, es el cambio de la posición. Si yo tengo la función y la derivo, perfecto, tengo de una vez la velocidad, la derivo, tengo una vez la aceleración, pero esto, es decir, que el área bajo la curva es el cambio de la posición, me dice que yo voy a tener menos acceso a las cosas. Es decir, cuando yo obtenga el cambio de la posición, voy a obtener básicamente este resultado. Voy a tener r menos r sub 0, pero puede llegar a ser cualquier cosa. Me explico. Yo voy a decir, no sé, hice un área y me dio 3. ¿Qué puedo saber? Que el cuerpo se movió 3. Positivo o negativo. Es 3 positivo, quiere decir que te moviste desde tu posición original. ¿Cuál era? No sé, pero te moviste 3 unidades a la derecha. Y ese es el problema, que yo no sé cuál era la posición original. Yo sé que se desplazó 3 unidades a la derecha, pero no sé dónde estaba. Por lo tanto, para recrear esta gráfica, necesito al menos la posición inicial. ¿De acuerdo? Necesito la posición inicial desde donde va a comenzar el movimiento. Y puedo hacer algo muy parecido para la gráfica, para la ecuación de la derecha. Vamos a poner esto.
Muy parecido es, voy a colocar la aceleración al lado del diferencial del tiempo, diferencial de la velocidad. Bueno, sigamos. Integro ambos lados, este me queda desde 0 a t, este me queda desde b sub 0 a b, y esta integral me va a dar simplemente b, es decir, simplemente me da la velocidad evaluada entre una velocidad inicial y una velocidad para cualquier tiempo, una velocidad en cualquier momento. Y aquí tengo otro concepto complementario, que el área de la integral de la aceleración con respecto al tiempo, desde cualquier tiempo, de hecho, cualquier área, va a ser igual al cambio de la velocidad. Bueno, y de aquí casi que partimos, ¿no? Pero ya hice un resumen. Es decir, esta área de la gráfica, ya sea por debajo, ya sea por encima, esta área es igual al cambio de la velocidad. Ahora sí hablemos de estos valores negativos. ¿Qué quiere decir un valor negativo? ¿Qué quiere decir que el desplazamiento me dé negativo? Pues que te moviste, si estabas en una dimensión, no sé, horizontal, te movías a la izquierda. Se movió en un valor negativo. Si estaba en un desplazamiento o en una posición vertical, pues se movió hacia abajo. Es decir, en cada uno de los ejes eh, cartesianos que definamos de un movimiento, vamos a tener un desplazamiento hacia la dirección negativa. Eso es lo que me representa un área negativa. Supongamos que yo comienzo mi movimiento, aquí donde estoy sentado, tengo la mesa de Rothschild. Cuando yo tengo un área negativa, quiere decir que me desplacé hacia la izquierda. ¿Listo? Me desplacé hacia la izquierda, ¿y qué pasó cuando llegué al punto más hacia la izquierda? Me detuve porque la velocidad fue cero. Y luego me desplacé hacia la derecha, y yo veo que esta área es como más grande que esta, ¿no? Así que, innegablemente, tengo que quedar más a la derecha de la posición inicial. ¿Y luego qué pasó? Me detuve de nuevo, y luego me volví a desplazar hacia la izquierda. Y si esta área por debajo, o sea, las áreas de abajo y las áreas de arriba son iguales, mi desplazamiento yo puedo decir que es cero. Me moví, pues sí, me moví un poquito hacia la izquierda, me moví mucho hacia la derecha, luego me moví un poquito hacia la izquierda y podría llegar a quedar en la posición original. ¿De acuerdo? Ese es el área bajo la curva. Y lo podemos mirar por desplazamiento. Bueno, muy bien. Listo, eso es todo. Con estas dos ecuaciones diferenciales pasamos de izquierda a derecha y nos sirve para obtener las ecuaciones de manera integral. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cierto. Se nos olvidó marcar aquí. Efectivamente, era el cambio de la velocidad. El segundo. En un movimiento uniformemente acelerado se puede afirmar que un móvil. ¿Qué opinan? ¿Podría ser todas las anteriores? No estoy segura. Yo creo que es la ¿Qué B. opinará? La Yo creo que es magnitud. la B también. Ok. Si tenemos uniformemente acelerado, estamos hablando de que nuestra aceleración es constante. ¿Cierto? Ah, Y si la aceleración es constante, sí, el vector velocidad cambia uniformemente con el tiempo. Muy bien. ¿Qué pasaría con... me olvidó acá. En una sección del movimiento de un móvil, ¿es muy pequeño? Ya. En una sección del movimiento de un móvil, la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X sin cambiar de magnitud, sin cambiar la magnitud de la velocidad. En otra parte de su movimiento cambia a la dirección opuesta. Se puede afirmar que la pendiente de la recta de la gráfica en la posición en función del tiempo es cero, cambia de positiva a negativa, es igual ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan? La B. Cambia de positiva a Creo que negativa. la B, pero
¿Todo de acuerdo? Yo creo que es la A. Ok. Podemos hacer la gráfica, de hecho. Si me dicen aquí que tenemos la dirección de la velocidad apunta en dirección positiva sin cambiar la magnitud, quiere decir que la velocidad fue positiva en algún intervalo de tiempo. Entonces podamos hacer el ejercicio. Esta sería tiempo y velocidad. Listo. Fue positiva en algún intervalo de tiempo. Ok. Y su movimiento cambia en la dirección opuesta. Quiere decir que su velocidad tuvo que invertirse, tuvo que ser negativa en algún instante de tiempo, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros de la gráfica de función de posición en función del tiempo? Pues dibujémosla. De hecho, aquí les debí dibujar un ejemplo. Extraño la pantalla. Listo. Supongamos que la partícula parte desde el punto del origen, es decir, parte desde cero. Ya. Si me dice que se invierte, es decir, venía con una velocidad constante, al menos por un periodo de tiempo él tuvo la misma velocidad. Y esta velocidad pues representa la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo. Si la velocidad es constante, ¿cómo sería esa gráfica? Ah, pues es una línea recta. Eso. ¿Qué pasa una vez la velocidad se invierte? Tenemos la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Por eso es negativa. ¿Y qué pasa con la pendiente? Pues va a ser exactamente igual, pero valor negativo. Si esta pendiente, aquí como la dibujé, puede ser 1, no sé, 2. Esta pendiente va a ser el mismo valor, pero valor negativo. Y entonces tenemos esta clase de desplazamiento. ¿Cómo fue el desplazamiento? Pues se movió en movimiento rectilíneo uniforme hacia adelante y luego se devolvió con el mismo movimiento. Y podemos empezar a ver cositas como cuánto es esta posición, esta pendiente, si, bueno, me cumple. Que es el área bajo la curva de esta gráfica que tenemos acá. Y esa área bajo la curva debe corresponderme a este cambio de la posición final y la posición inicial, es decir, el desplazamiento. Claro, esta área bajo la curva es positiva, se desplazó hacia adelante. Esta área bajo la curva es negativa, se desplazó hacia atrás. Entonces, bueno, y cambia de positivo. Uno, mencione las condiciones en que la velocidad media es igual a esa. Yo creo que ya lo hicimos antes, ¿cierto? Esa pregunta. Específicamente esa pregunta ya la respondimos antes. Segunda, si se conoce la posición y la velocidad iniciales de un vehículo en un movimiento uniformemente acelerado y además se registra la aceleración en cada instante, puede calcularse su posición después de cierto tiempo con estos datos. Explicar cómo. ¿Qué opina? Yo creo que sí, profe. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que si uno tiene la aceleración en cada instante, puede saber si es constante o sí. Entonces O ahí sea, podría saber qué tenemos, modelo representa y más o menos tener una idea de si la posición pues es cuadrática. ¿Cómo es sí, la ecuación? mira, Integrando y pues mira todo lo que me dan aquí, de hecho, de información. Es un poquito redundante. Me dicen es uniformemente acelerado. Quiere decir que la aceleración es una constante. Y luego me dice, se registra la aceleración en cada instante. Bueno, sí, es la misma constante para cada instante. Es la misma línea constante. Y luego tenemos la posición y las velocidades iniciales del vehículo en el movimiento. Quiere decir que ya tenemos familias de curvas que van a cumplir con esto. Puedo llegar a mostrarles aquí un ejemplito, pero en un segundito lo preparo.
Listo. Sería esto. Aquí que tenemos gráficas que me permiten hacer este movimiento. Miren lo importante que es tener la aceleración, y el ejercicio me dice es una aceleración que conozco en cada tiempo, pero de un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, esa aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. De hecho, no me interesa mucho el caso donde sea cero porque cae en otro movimiento, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme. Si yo la tengo positiva, efectivamente puedo conocer la velocidad, pero hay un problema con esa velocidad. Cambia su valor dependiendo de si la velocidad inicial fue cero o si la velocidad inicial fue negativa o si la velocidad inicial fue positiva. Y mire las repercusiones de esa constante, me cambia automáticamente la gráfica de posición versus. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la aceleración, sí, yo puedo reconstruir la gráfica de velocidad, pero una familia de velocidades. Necesito fijarla conociendo la velocidad inicial. Entonces, cuando yo integro, cuando yo hallo el área bajo la curva, puedo llegar a obtener la velocidad. Bueno, exactamente, el cambio de la velocidad. Y podemos comprobarlo aquí mismo. Así, rapidito. ¿Cuánto es el área si la aceleración valió 1 de 0 a 1 segundos? O sea, es una bobada. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto valió? 1. 1. No. ¿Y cuánto cambió la velocidad desde su velocidad inicial, que era -2, luego de que transcurrió un segundo? 1 también. De pronto el ejemplo está muy maluco. Vamos a poner la aceleración por aquí en 2, para hacer el ejemplo más extremo. Listo. Área bajo la curva de la aceleración desde 0 hasta 1 segundo. 2. Listo. ¿Cuánto cambió la velocidad? Recuerden, el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo es el cambio de la velocidad. Pues, ¿cuánto cambió la velocidad desde su posición, desde su velocidad inicial, que era -2, hasta un segundo? 2 también. El área bajo la curva de la aceleración versus tiempo definitivamente es igual al cambio de la velocidad. Ya que esta área fue positiva, pues la velocidad cambió positivamente. ¿Y qué será esta área bajo la curva que tenemos nosotros aquí de la gráfica de velocidad versus tiempo? El cambio de la posición versus tiempo. De pronto calcular esta de aquí ya sea un poquito más complicado, ¿no? Porque aquí esta área bajo la curva, bueno, tenemos un triángulo de base 1, altura 2, sí, sobre 2. 1 por 2 sobre 2, más o menos es una unidad. Podemos llegar a comprobarlo. Es que aquí creo que hay un problemita. Aquí la embarramos. Efectivamente, ha embarrado en algo. Ok. No era 2, o sea, era 2 gráficamente, pero el slider está un poquito corrido, pero de pronto no era. Listo, este triángulo, base 1, altura 2 sobre 2, pues me da 1. Esta área bajo la curva va a ser el desplazamiento. Quiere decir que ya que esta área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo está por debajo del eje vertical, me indica un desplazamiento negativo. Por lo tanto, si la partícula comenzó en 0, ese slider no lo he movido, pero podría llegar a moverlo, pues se desplaza una unidad de manera negativa. Quiere decir que de 0 en un segundo va a pasar a estar en -1. Y puedo llegar a mirar el área bajo la curva del siguiente segundo. Es casi que el mismo triángulo, porque la pendiente no ha cambiado, solo que ese triángulo es positivo. ¿Y qué pasó con el desplazamiento? Se desplazó desde -1 hasta 0. Y puedo llegar al tercero. Bueno, aquí tendría un área igual a 1, porque esta área es igual a esta, las veo bien, y esta área es 2. Quiere decir que en el siguiente segundo va a pasar a recorrer 3 unidades. Mejor dicho, del segundo 2 al segundo 3 va a recorrer 3 unidades. Esa es el área bajo la curva que tenemos acá. Podemos mirar desde el segundo 2 hasta el segundo 3 va a recorrer 1, 2 y 3 unidades. ¿De acuerdo? Todos los conceptos que les acabo de mostrar, todos, absolutamente todos, me tienen que cumplir con la relación de gráfica de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. La pendiente de cada una de estas rectas de posición, por ejemplo, me da la velocidad, la pendiente de velocidad me da la aceleración,
y el área bajo la curva de la aceleración me da la velocidad y el área bajo la curva de la velocidad me da la posición, pero no exactas, ¿no? Tenemos es el cambio de... El área bajo la curva de la aceleración me da el cambio de la velocidad y el área bajo la curva de la velocidad me da el cambio de la posición. ¿Qué pasa con la gráfica de posición si yo cambio el punto inicial? Nada, mi desplazamiento va a ser igual. Supongamos que yo tengo aquí esto, no sé, la cambié la posición a -1. Eso, -1. Ok, esta área me dice que debe desplazar de manera negativa una unidad. Ok, estaba en -1 y se desplazó a -2. No quiere decir absolutamente nada el área bajo la curva de la posición como tal, pero sí del desplazamiento, sí del cambio. Por eso es que yo puedo llegar a modificar cualquier cosa de la aceleración, ver un cambio en la velocidad, sí. Cualquier cosa de la velocidad y si modifico, ver un cambio de la posición. Pero si yo cambio la posición inicial, no pasa absolutamente nada con la velocidad. Si yo cambio la velocidad inicial, no pasa absolutamente nada con la aceleración. Con la velocidad, con la posición sí, pero con la aceleración no. ¿De acuerdo? Lo único que me cambia esas posiciones iniciales es para el concepto, por así decirlo, anterior. Es decir, si yo cambio la aceleración constante, va a cambiar la velocidad. Si cambio la velocidad constante, va a cambiar. Finalmente, dos carros se mueven en la misma dirección en autopistas paralelas a lo largo de una autopista. En pistas paralelas a lo largo de una autopista. Bien. En algún instante, la velocidad del automóvil A supera la velocidad del automóvil B. ¿Esto significa que la aceleración de A es mayor que la de B? ¿Qué opinan? Pues sí, profesor. Sí, porque la Sí, única creo manera que en la sí. que cambie la velocidad de un carro es que su aceleración sea mayor. De hecho, se los pongo así. Yo lanzo un cohete a espacio. Lo lanzo a 10.000 metros sobre segundo. Es una velocidad impresionante. 10.000 metros en un segundo. Y lanzo una tortuga espacial detrás. Esa tortuga no tiene mucha velocidad, pero esa tortuga de alguna manera logra acelerar a 1 metro sobre segundo. Tenemos un cohete que va a 10.000 metros sobre segundo y tiene una velocidad impresionante. Pero mi tortuga acelera poquito, ¿sí? Pero es una aceleración que me está haciendo un cambio de la velocidad. ¿De qué manera? Cuadrática. Yo le aseguro algo, eventualmente, ya que la velocidad de la tortuga está cambiando, perdón, su posición cambia cuadrática, su velocidad cambia lineal, esa tortuga va a pasar al cohete, porque su velocidad no es la misma, su velocidad siempre está creciendo con cada segundo que pase. La del cohete puede ser impresionantemente grande, pero la otra es una velocidad mucho más impresionante. Es poner acá el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Es poner a cruzar estas dos rectas, estas dos curvas. El cohete que sale con 20.000 metros sobre segundo de velocidad, o 10.000, lo que sea, 100.000, tiene una velocidad gigante, pero es una velocidad que no va a cambiar con respecto al tiempo. Mientras que si a la tortuga yo le coloco una velocidad inicial 0, pero le doy una mínima, pero mínima aceleración, ya por el hecho de tener una pendiente, quiere decir que esas rectas se van a cruzar lejos, pero se van a cruzar. Si yo exagero la curva, lo que les estoy diciendo es, puedo llegar a aumentar pues, la pendiente y eventualmente una línea constante, una velocidad que es constante, va a ser cruzada por una línea que tiene pendiente. Eso es un teorema, no, una de las cosas más claras que a uno le enseñan en geometría. Si usted tiene una constante
y tiene una línea con pendiente, eventualmente la constante va a ser cortada por la pendiente. Sí o sí, en algún punto. Puede ser el infinito, pero la va a cortar. Bueno, eso lo hacemos después en un ejercicio por ahí. Este se los coloco de una vez. Mírenlo. Lo vamos a realizar la siguiente clase a manera de taller. Lo vamos a hacer aquí en la clase, entonces no fallen para la siguiente clase. Vamos a mirarlo paso a paso. Antes de ver esto, vamos a mirar o a repasar un poquito las ecuaciones de cinemática. Vamos a utilizar lo que aprendimos hoy para deducir esas ecuaciones. Por ejemplo, ustedes revisaron en los videos que hay casi que dos movimientos básicos que vamos a ver nosotros, ¿no? El primero es el movimiento Profe, estamos viendo yo estoy viendo las gráficas de Sí. Sí, yo también. Qué pena. Este es lo que les decía que lo vamos a trabajar la próxima clase. De manera de tallercito lo vamos a hacer acá en la clase. ¿Listo? Y esto es lo que yo les decía que vamos a ver hoy. Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas ecuaciones casi que salen de la misma manera y todas las ecuaciones en física siempre salen de la misma manera. Primero se mira la aceleración. ¿Por qué se mira la aceleración? Bueno, porque más adelante vamos a mirar algo que es la fuerza. De hecho, en física siempre se mira las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero eso es el segundo corte. Y de las fuerzas se calcula la aceleración, luego la velocidad y por último la posición. Haciendo spoiler, si en algún momento usted ve una mecánica más avanzada, usted va a calcular primero un potencial que lo lleva a la fuerza, a la aceleración, a la velocidad. O calcular energía que lo lleva a la fuerza, al trabajo, mejor dicho, a la velocidad, a la acelerada, mejor dicho, va para abajo. Siempre es el mismo sentido. Del movimiento rectilíneo uniforme, solamente necesito un concepto. Uno. ¿Cuál sería? No hay aceleración. La aceleración en el eje del movimiento, que la voy a poner como eje X, puede ser. Es igual a 0. ¿Listo? Aceleración en ese eje será igual a 0. Listo. Si nosotros tenemos aceleración en el eje X igual a 0, podemos llegar a utilizar de nuevo esta ecuación diferencial, que la aceleración, no la veamos como vector, vamos a hacer igual movimiento rectilíneo, entonces no hace falta. Aceleración va a ser igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto, A por dt es igual a dv y puedo integrar a ambos lados. Esta desde 0 hasta t y esta desde b sub 0 hasta b. Aquí pasa algo bastante interesante solamente con tener esta ecuación. ¿Por qué? Vamos a ver la gráfica de una aceleración igual a 0. Y díganme ustedes cuánto es el área bajo la curva de esta gráfica que tengo acá a la derecha. ¿Cuánto es el área bajo la curva de una línea que ya está en el eje de tiempo, sobre el eje de tiempo? Es decir, cuando la aceleración es igual a 0. ¿Cuánta área puede encerrar esa línea recta? 0. 0. 0, de una. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito llegar y resolver esta integral del lado de la izquierda. Por esto, porque su aceleración en el eje X, yo creo que esto sí vale la pena colocarlo acá. ¿Okay? Velocidad inicial en X, velocidad en X y la parte izquierda de la integral automáticamente es igual a 0. ¿Qué me queda del lado de la derecha? Ah, pues me va a quedar la velocidad en el eje X evaluada entre la velocidad en el eje X inicial y la velocidad en cualquier punto. ¿Qué quiere decir? Que 0 es igual al cambio de la velocidad. Delta de v. Por eso,
cuando nosotros tenemos una aceleración igual a cero, lo único que hacemos es pasar la velocidad inicial para el otro lado de restar a sumar. Es decir, cuando no hay aceleración, la velocidad en cualquier eje es constante. Eso es todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? De nuevo, cuando no hay aceleración, la velocidad es constante. Una bobada, pero lo acabamos de hacer por el lado. Listo. Lo siguiente que yo puedo llegar a necesitar para hallar la posición, pues es la relación entre la velocidad y la posición. Entonces tenemos aquí que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto a tiempo. Por lo tanto, la velocidad por el diferencial del tiempo va a ser igual a un dx. Puedo integrar ambos lados, integral desde 0 a t, integral desde 0 hasta, desde x0 hasta x. Ya está. Aquí se me está olvidando colocarle las x. Y vale la pena. Listo. ¿Qué es esta integral? Pues resulta que cuando yo reemplazo la velocidad en x es una constante. Y como tal, una constante lo único que hace en una integral, es decir, no me depende del tiempo, es pues salir de la integral. Así como sale una constante de la derivada, también sale de la integral. Y la única integral que tengo que hacer es la integral de dt desde 0 hasta t. Y esta integral, de nuevo, ¿cuánto me da? Pues el tiempo evaluado entre 0 y t, es decir, el tiempo. T. Igual a x, porque esto ya lo hicimos de nuevo, simplemente tenemos x a la 0, evaluado entre x sub 0 y x. Del lado de la izquierda, recuerden, aquí simplemente tenemos el tiempo t, es decir, t sub 0 de x por el tiempo t va a ser igual a x menos x sub 0. Y ya, podemos llegar y despejar el valor de la posición. La posición es igual a la ecuación de una línea recta. ¿Listo? Por eso es que nos sirve bastante esas formas integrales para poder sacar estas ecuaciones de movimiento. Y estas son solamente las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Podemos llegar y sacar de la misma manera las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la condición más básica de ese movimiento? ¿Qué me dicen de la aceleración de ese movimiento? ¿Cómo tiene que ser? Una constante. Constante. Una constante. Aceleración inicial o constante o sub cero, como quieran, en el eje X. Y es bueno que mantengamos una notación bastante compatible con todas las demás utilizadas en el mundo. ¿De acuerdo? Listo, casi que es repetir. Es decir, aquí vamos a tener la relación entre la aceleración y la velocidad. Volvemos a armar nuestra integral. Este va desde 0 hasta t. Este va desde p sub 0x hasta p sub x. Esta de la izquierda pues es la integral de una constante, es decir, esta constante de nuevo vuelve a salir de la integral y me queda multiplicado por el tiempo. Ya puedo empezar a ahorrarme un poquito de pasos, ¿no? A sub 0x por t. ¿Y qué me da a la derecha? Pues el cambio de la velocidad. P sub 0x, perdón, P sub x menos P sub 0. Y ya tengo la ecuación de la velocidad. ¿Ok? Quiero hallar la última. Listo. La velocidad va a ser igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. Vuelvo a pasar este dt para el otro lado. Velocidad en x por dt igual a x. E integro. Desde 0 hasta t y desde x0 hasta t. So, ya aquí pasa algo. Si usted llega a reemplazar
esta Bx, perdón, llega a coger esta Bx y hacer lo que yo hice acá, de sacarlo, queda mal. ¿Por qué? Porque pude sacar este sub 0 en la integral, es decir, porque simplemente lo reemplacé por a sub 0 x, porque era constante. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Ahora me depende del tiempo. Mírelo, acá está, en el término lineal. La única manera de resolver esta integral es reemplazar el valor de la velocidad en x, que de hecho ya la tengo. Es decir, esa integral es una integral un poquitico más larga, porque yo tengo que reemplazar el valor de la velocidad en x a sub 0x por el tiempo. Hay dependencia temporal, más la velocidad inicial, y el resto me queda igual. Dt, y aquí pues simplemente delta de x. ¿Eso? Esto, profe, ¿de T o de X? Usted puso X. ¿Dónde? Ah, ya vi. Sí. Ok. Listo. Ya esto lo hicimos, de hecho, en un ejercicio estratégicamente planeado en la clase pasada, ¿no? Una integral de algo lineal más saber una constante. Es decir, la suma de dos integrales. Puedo llegar a separar y hacer la integral de las sumas individuales. Entonces aquí me quedaría integral desde 0 hasta t a sub 0x por el tiempo t más la integral desde 0 hasta t de b sub 0 por dt. Y esto va a ser igual a delta de x, la x menos x sub 0. Eso. Esta integral, ¿qué me da? Ah, por cierto, comiendo t. ¿Qué me da la integral de t? Sí, es sencillo. Si no lo recuerdan, lo tenemos T por al acá. cuadrado sobre 2. Mira, ¿Está al cuadrado sobre 2? sí, tal cual. ¿Listo? Sí, exactamente. Por polinomio, si yo tengo una t a la 1, pues aquí me quedaría t a la 1 más 1 a la 2 sobre 1 más 1 sobre 2. Es t cuadrado sobre 2. Quiere decir que esta integral me queda simplemente la aceleración constante en el eje por el tiempo al cuadrado sobre 2. Más, ¿cuánto me da esta integral? Esto es una constante que no depende del tiempo. La puedo sacar. ¿Cuánto me da la integral de dt? Ya, qué pena. ¿Cuánto me da la integral de dt, mejor dicho? T. T por la constante. B sub 0 por x. Si ven a qué me refiero, esta es la parte de las integrales, ¿no? Esto es lo que obtenemos con el área bajo la curva. ¿Podemos obtener la posición? No. Mira la posición donde está. Está del otro lado. Por eso necesitamos la posición inicial, para poderla mandar al lado de la ecuación. Siempre que estamos en integral estamos obteniendo lo mismo. ¿Podemos obtener la velocidad? No. Podemos obtener el cambio de la velocidad. ¿Qué necesitamos? Ah, la velocidad inicial para mandarla al otro lado. Aquí necesitamos la posición inicial para mandarla al otro lado. Y poder hallar la ecuación de posición para movimiento uniformemente acelerado. Posición. ¿Listo? Voy a coger estas tres ecuaciones. Tres. Voy a coger esas tres ecuaciones y las voy a poner por aquí. Ay, como de recocha. Listo. Esas ecuaciones en azul son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Y si yo cojo estas ecuaciones y defino la aceleración como 0, obtengo las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿necesito aprenderme dos sets de ecuaciones? No. A lo mucho necesito aprender una sola ecuación. Es decir, ¿cómo es la aceleración? ¿Es 0 o no? Yo también podría llegar a hacer un análisis bastante interesante y es colocando aquí un orden de un polinomio. Por ejemplo, ustedes conocen que un polinomio puede llegar a tener estos valores.
un valor A, por ejemplo, t a la 4 más b, t a la 3, c, t a la 2, c, t a la 1, e, t a la 0, 0. Este es un polinomio bastante completo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no me comió absolutamente nada. ¿Qué es este t a la 0? Ah, pues lo que la gente llama como el término independiente, ¿no? Que no me depende de la variable del polinomio. Es decir, aquí tengo el tiempo. Acá no tengo nada. Acá tengo el tiempo a la 0. Acá tengo el tiempo a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Bueno, resulta que en la cinemática, ya que estamos viendo esto como una derivación o una integración y es de un polinomio, pues nosotros podemos llegar y colocar el valor de la aceleración acá, el valor de la velocidad acá, el valor de la posición, y así predecir otros movimientos que no sea el movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. Por ejemplo, si la aceleración vale 0, ¿qué movimiento estamos hablando? Rectilíneo, uniforme, ¿cierto? La velocidad, ¿qué va a ser? Ah, una constante. ¿Y la posición qué va a ser? Una línea recta. De hecho, si les confunde la forma en la que las escribí abajo, me las copio de una vez de vuelta. No pasa nada. Segundo. Okay. Otro segundo. Ahí está. Listo. Es decir, esas ecuaciones específicamente son las de movimiento rectilíneo uniforme. Y es lo mismo que cuando la aceleración es igual a 0, ¿no? Me queda que la velocidad en x es simplemente una constante. Aquí se me fue la x. Y acá. ¿Listo? Y la posición, pues es la línea recta. Me quedan esas tres ecuaciones. ¿Puedo llegar a tener las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Sí, cuando la aceleración es la constante, entonces la velocidad pasa a ser la lineal y la posición pasa a ser la cuadrática. Y supongamos que tengamos una fuerza que no sea lineal, es decir, que dependa del tiempo al cuadrado, por lo tanto la aceleración también va a depender al cuadrado, me estoy saltando bastante, pues entonces la velocidad va a ser cúbica y la posición va a ser a la 4. Y así sucesivamente. Vale, estoy causando algo bastante general. Si tenemos un polinomio, claro, siempre que usted lo deriva, va a perder un orden de polinomio. Siempre que usted deriva una velocidad a la 3, va a tener una aceleración a la 2. Siempre que usted integra, usted gana un orden de polinomio. Es la definición de derivación e integración. Por eso que yo puedo coger un polinomio general y desplazar estos tres conceptos de izquierda a derecha como a mí me convenga. Este es uniformemente acelerado, pero puede haber algo más arriba, dependiendo del tipo de interacción que haya entre las cosas, dependiendo de la fuerza. ¿Eso? Bueno, esto lo vamos a trabajar la próxima clase. Igual ahí quedan los apuntes para que lo miren. Lo paso al final del documento. Okay. Ahí más o menos salió la clase. Que estén muy bien. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan. Gracias, Hasta luego, hasta profe, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Se cuidan. Chao.